Bueno, en esta presentación lo que vamos a realizar es una breve explicación de el concepto de arreglos, ¿ya? Como concepto de arreglo, un arreglo es sinónimo de un conjunto de valores asociados a una variable. ¿Qué significa esto? Significa que hasta el momento nosotros hemos estado trabajando, ¿verdad?, en términos de trabajar con una variable solamente y en esa variable poder almacenar un valor. Y si posteriormente nosotros quisiéramos modificar ese valor, ¿cierto?, lo podríamos hacer simplemente asignándole algún proceso, ¿cierto?, o simplemente por algún incremento, etcétera, ¿cierto? Por ejemplo, la declaración de la variable más simple, ¿cierto?, es la declaración de un entero, por ejemplo, llamado número. Y por ejemplo, ese número lo podemos inicializar, por ejemplo, en un valor X, por ejemplo el valor 10. Más adelante, si nosotros modificamos, ¿cierto?, el valor que existe en ese espacio de memoria, ¿cierto?, obviamente su valor va a cambiar. Por ejemplo, si nosotros hacemos esto, número igual a 5, por ejemplo, o a 5, significa que el número que existía antes se pierde, ¿cierto? Y es por eso que el concepto de declaración o la utilización de variables es que nosotros podemos trabajar solamente con o la regla que tenemos, ¿cierto?, que saber es que la variable permite almacenar solamente un valor, ¿ya? Pero supongamos que tuviéramos que manejar, por ejemplo, una lista de precios, ¿ya?, dentro de una tienda, por ejemplo, y necesitamos manipular la información, por ejemplo, calcular la suma, sacar el precio más alto, etcétera. Tendríamos que trabajar con muchas variables, ¿ya? Y una manera de poder simplificar y economizar las declaraciones de variables es que existe el concepto de arreglos, ¿ya? ¿Qué significa esto? Significa que nosotros a través solamente de una variable, por ejemplo, llamada números, de esa manera, estamos haciendo referencia con esos paréntesis cuadrados que pueden ir tanto al principio, perdón, tanto al final, como también pueden ir al principio. Ahí da lo mismo. Si pillan alguna literatura que los declare acá, no es que esté malo, sino que también es otra manera de poder trabajarlo. De esa manera nosotros podemos declarar el arreglo, pero generalmente lo que realiza uno o lo que hacen generalmente la mayoría es que inmediatamente declara el arreglo y además indica, como el arreglo corresponde a un conjunto de valores de un cierto tipo, que en este caso es un conjunto de valores de números que son enteros, nosotros debemos indicar también cuántos elementos va a manejar esta variable o cuántos elementos él puede guardar, ¿ya?, o asociarlos, ¿cierto?, a esta variable. Por ejemplo, si nosotros colocamos 6, ¿qué significa esto? Significa que nosotros vamos a tener acá declaración, ¿cierto?, de un conjunto de números enteros, ¿ya?, conjunto de números enteros, ¿ya?, que en este caso el tamaño debiera ser 6, ¿ya? Es decir, vamos a tener asociadas solamente a esa variable 6 valores. Pueden ser 6, por ejemplo, 600, ¿ya? Entonces, como ven, la ventaja entre declarar 600 variables y poder manipularlas versus tener un arreglo de 6 elementos o 10 elementos es bastante importante. Y es por eso también la importancia de poder trabajar y entender el concepto, ¿vale? Una pequeña analogía es que, por ejemplo, si de acuerdo a lo que tenemos acá, tenemos un número, ¿cierto?, ¿vale? Y ese número, de acuerdo a la línea número 10, ¿cierto?, se hizo que ese número se reservó un espacio de memoria, ¿cierto?, con un valor 10, ¿ya? Con un valor 10, y posteriormente en la línea 11, ¿cierto?, se ejecutó el proceso, llegamos al punto y coma, y lo que estaba ahí, ¿cierto?, cambió a 5, ¿vale? De esa manera.
O sea, el tamaño que puede, o en este caso, los valores que puede guardar una variable simple, solamente es 1. En cambio, números se reservó espacio para 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Vamos a colocar, vamos a poner ese. En cambio, números, a diferencia de una variable simple, como en la línea 10, ¿cierto?, se declara un arreglo de, en este caso, serían 6 elementos asociados a 6 casillas, ¿ya? Y cuando uno declara este arreglo, por defecto, todas sus casillas, o todos los valores, todo el conjunto de datos que maneja la variable números, es inicializada o están inicializados a 0, ¿vale? De esa forma. Una cosa muy importante, obviamente tenemos una variable, entonces, ¿cuál es el proceso para poder sacar información del conjunto? Siempre, para poder sacar información sobre el conjunto, es necesario el nombre del arreglo, y también debemos indicar en qué casilla o cuál es la casilla en la cual nosotros queremos sacar lo que está aquí, ¿ya? Específicamente el contenido o el valor que tiene, ¿ya? Entonces, el arreglo, existen dos definiciones. El arreglo se compone de, en este caso, se compone de un valor y se compone de un índice, ¿ya? Y ese índice está asociado a cada casilla. Por ejemplo, la primera posición tiene un índice 0. Posteriormente, en la siguiente casilla es el 1, el 2, el 3, el 4 y el 5, ¿vale? Lo voy a ordenar acá. Lo vamos a poner al centro y así. Entonces, estos elementos que están en rojito, ¿cierto?, corresponden al índice, ¿ya? Y posteriormente, lo que está en el índice, por ejemplo, en el índice 1 está el número 0, en el índice 3 está el número 0, y así, ¿vale? Ahora, para poder trabajar, ¿cierto?, hay que conocer algunas propiedades del arreglo. Y las propiedades del arreglo, la primera que vamos a trabajar o a conocer en este caso sería el len. Por ejemplo, nosotros podemos declarar una variable que le podemos colocar elementos, y el arreglo, por ejemplo, números, si nosotros le colocamos un punto, no tiene ningún método, ninguna propiedad, porque simplemente es una variable simple, ¿vale? Ahora, números, que así se llama el arreglo, punto, hay una propiedad muy importante que es la propiedad len, y el len lo que hace, en este caso, nos entrega o nos retorna la cantidad de elementos que tiene el arreglo, que en este caso son 6, ¿vale? Entonces, para poder comprobarlo, vamos a hacer un sort rápidamente y vamos a imprimir los elementos, ¿cierto? Que en este caso vamos a imprimir acá solamente vamos a esperar ahí. Deberíamos imprimir el número 6. Vamos a ver si me equivoqué en el comando Shift F6. Ahí sí, ya. De esa forma. Entonces, len nos entrega, ¿cierto?, la cantidad de elementos de un arreglo cualquiera, ¿vale? Vamos a borrar esto porque ya lo comprobamos que era 6. ¿Por qué es importante saber el tamaño? Porque si bien nosotros sabemos el tamaño, que es 6, ¿cierto?, si nos fijamos en la estructura gráfica, la última posición no llega hasta el 6, ¿ya? Llega hasta el 5. ¿Por qué? Porque los índices parten desde 0 hasta el tamaño del arreglo menos 1, siempre,
¿Ya? Ese es el concepto que hay que manejar. Ahora, para poder acceder a cada casilla, uno lo debe hacer usando estos paréntesis cuadrados, ¿ya? Por ejemplo, si nosotros quisiéramos, en este caso, saber, ¿cierto? O quisiéramos, por ejemplo, guardar un valor en la casilla 1 o en el índice 1, ¿ya? En la casilla que tiene el índice 1, ¿cómo sería la sintaxis? Sería de la siguiente manera: el nombre del arreglo, números, ¿vale?, con los paréntesis cuadrados, y entre los paréntesis cuadrados uno debe indicar el índice. Por ejemplo, el índice 1, ¿cierto? Y supongamos que en el índice 1 nosotros quisiéramos guardar el número 100, por ejemplo, ¿vale? Y si quisiéramos mostrar una casilla en particular, ¿cierto? Por ejemplo, si quisiéramos mostrar la casilla, la primera casilla, tendríamos que indicar el índice 0. Si quisiéramos imprimir o mostrar la casilla 2, ¿cierto?, corresponde al índice 1, y así sucesivamente. Por ejemplo, lo que vamos a hacer ahora es mostrar con un south la casilla 0, que está en la posición 0, ¿vale? Y vamos a mostrar la casilla 1 para que veamos que sí, ahora lo que estamos haciendo en la línea 17, de acuerdo a lo que tenemos gráficamente acá, es que esa casilla se cambió a 100, ¿vale? Cuando ejecutamos la línea 17, cambió la casilla a 100, la casilla número 1, y posteriormente lo que estamos haciendo acá es sacar o mostrar lo que se encuentra en la casilla 0, que debería imprimir un 0, y posteriormente vamos a mostrar lo que se encuentra en la casilla 1, ¿ya?, que en este caso sería el número 100, que fue modificado anteriormente. Lo ejecutamos y ahí ya tenemos el resultado de que, dependiendo cómo estemos trabajando acá, o los cambios que podamos ir haciendo dentro del arreglo, siempre basándose de los índices, ¿vale? Vamos a dejar hasta acá el video, y en el siguiente video vamos a explicar cómo recorrer un arreglo, porque obviamente si tenemos un arreglo de 1000 elementos, ¿cierto?, no vamos a estar imprimiendo hacia abajo de 0 a 1000, ¿verdad? Nos volveríamos locos. Entonces vamos a ver ahí un proceso muy importante que les puede servir para poder manejar y manipular de manera correcta un arreglo, ¿vale?